Buenos días a todas y todos a esta su clase de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a seguir dándole continuidad a los temas que hemos estado revisando en las últimas sesiones. Ustedes deberán saber que bajo esa lógica lo que continúa es precisamente el tema del poder ejecutivo. Ya hablamos del poder judicial en la clase anterior, ya hablamos del poder legislativo en la primera clase. Entonces el día de hoy toca uno de esos tres poderes, ¿no? Importantes que los conozcamos. Vamos a seguir repitiendo el por qué la importancia, pues porque precisamente este poder supremo se compone de esta formación tripartita, ¿no? Y además es importante conocerlo porque recordemos que además de que van relacionados entre sí, son un freno entre sí, eso es lo más importante. Entonces vamos a comenzar. Les voy a pedir que por favor me ayuden con el tema de la presentación, toda vez que estamos teniendo dificultades para compartirla, pero ustedes tienen esta presentación como siempre dentro de la plataforma. Les voy a pedir que me vayan siguiendo por favor conforme a la presentación. Vamos a iniciar hablando sobre una pequeña definición del poder ejecutivo, la importancia que tiene en un sistema de gobierno y también cómo se relaciona con otros poderes del Estado. Pues bien, dicho esto, el poder ejecutivo es uno de los tres pilares fundamentales en los cuales se basa un sistema de gobierno democrático, junto con el poder legislativo y además el poder judicial. Un segundito, me estaba entrando una llamada. Ya quedó, ya lo silencié. ¿Cuál es la función principal? Pues es la administración del Estado y también la ejecución de las leyes. A diferencia del poder legislativo, este no va, que elabora las leyes y el poder judicial que las interpreta y aplica. La importancia del poder ejecutivo va a radicar en su rol como encargado de la dirección de la política. Denme un segundito. Ahora sí, disculpen, el tema del trabajo no me suelta y recordemos que uno como abogado ya les tocará vivirlo a ustedes, pues tiene que estar al pendiente de esas llamadas porque a veces son cuestiones sí, muy importantes. Trato de que no interfieran con su materia, pero pues a veces no hay de otra, ¿verdad? Más que tomar una breve llamada. En fin, hablábamos que a diferencia de estos otros dos poderes, el ejecutivo se va a encargar de poner en práctica y hacer cumplir las leyes, va a administrar el país gestionando los recursos y estableciendo también políticas públicas. Además, va a mantener esta relación de equilibrio y control sobre los otros dos poderes. Uno equilibra al otro. Ejecutivo regula legislativo y judicial, judicial y legislativo ejecutivo, etcétera, garantizando así la separación de poderes y además el funcionamiento dentro de un sistema democrático, dentro de un Estado de Derecho. El objetivo es que al finalizar este tema, ustedes sean capaces de comprender y analizar la estructura, funciones y competencias que tiene el Poder Ejecutivo dentro del marco de derecho constitucional. Esto que va a incluir la organización y atribuciones del Poder Ejecutivo, la relación que tiene con los otros poderes del Estado y también los mecanismos de control y responsabilidad a los que está sujeto. Ustedes van a desarrollar habilidades para poder interpretar y aplicar principios constitucionales en el análisis de la actuación de este poder ejecutivo y también tienen que quedar preparados para evaluar el rol en la implementación de las políticas públicas, la protección de derechos fundamentales y sobre todo la administración del gobierno.
¿A qué nos referimos con políticas públicas? Aquellas acciones que tiene el Estado para precisamente gobernar un país. eh, Son aquellas acciones que toma en cuenta para que se pueda crear una organización dentro de un Estado. Pasamos a la diapositiva número 2, que es la estructura del Poder Ejecutivo. Ahí podemos ver la estructura. Generalmente se va a encontrar encabezada ya sea por un presidente de la República, que va a actuar como jefe de Estado y de gobierno. En algunos países también existe otra figura que se conoce como vicepresidente. ¿Cuál es su función? Pues asumir las funciones del presidente en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de ausencia, cuando tenga que estar en algún tema de índole internacional, en casos de incapacidad. Al final de cuentas, el presidente también es humano, ¿no? Y también puede enfermarse o caer en alguna situación que no le permita atender asuntos de suma importancia. Entonces, esta figura ahí es donde entra a suplirlo, ¿no? Suele estar acompañado el presidente de un gabinete de ministros o secretarios que se van a encargar de diferentes áreas en la administración pública. ¿Qué áreas? Pues la salud, la educación, la economía, entre otras. Y estos ministros son los responsables de ejecutar las políticas en sus respectivos campos y también de responder ante el presidente cuando hay fallas en esos aspectos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, eh, ahí tuvo mucha chamba el secretario de Salud de este sexenio pasado. ¿Por qué? Por la contingencia del COVID-19, ¿no? Fue un caso extraordinario que a final de cuentas generó esa situación. Existen también diversos órganos y entidades que dependen del Poder Ejecutivo, como lo son agencias gubernamentales, empresas estatales. Estas ayudan en la implementación de políticas públicas y también en la administración de los recursos del Estado. ¿Y cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Bueno, pues precisamente dentro de las funciones vamos a encontrar que además de ser esenciales para el funcionamiento del Estado, una de sus funciones principales, perdón, es la implementación de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Esto implica que tiene que desarrollar reglamentos y decretos para que se facilite la aplicación de esas leyes en la vida práctica. Además, el Poder Ejecutivo también se va a encargar de la administración pública, gestionando los recursos del Estado, decían las arcas del Estado, ¿no? Que precisamente se refiere al tema de los dineros, y asegurando el buen funcionamiento también de los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos son conocidos? Pues el tema de salud, ¿no? Es el más, yo creo que ese es el ejemplo por excelencia. Otra función crucial es la representación del Estado, tanto a nivel nacional e internacional. Ya hablamos de cómo precisamente él es quien se encarga de asistir a estas cumbres o cuestiones de índole internacional. El presidente en su rol de jefe de Estado va a representar al país en actos oficiales y en relaciones diplomáticas. En cuanto a la seguridad y la defensa nacional, el Poder Ejecutivo también es el responsable de mantener ese orden interno y proteger el país de amenazas externas. Finalmente, el Poder Ejecutivo define y ejecuta la política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas y también comerciales con otros países. Recordemos que en México la figura del presidente también es el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas, porque precisamente él es el que se encarga de este aspecto de la seguridad para la ciudadanía. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es el proceso de elección del Ejecutivo. En México sabemos que se hace a través de la democracia. Sin embargo, quiero que tengan una perspectiva un poco más universal y entendamos que el proceso de elección del Ejecutivo varía de un país a otro, depende del ordenamiento legal de cada país. En algunos sistemas el presidente es elegido de manera directa a través del voto popular, como en nuestro caso, la democracia, mientras que en otros es elegido de manera indirecta a través de un colegio electoral o asambleas legislativas. ¿Qué requisitos hay? Pues también pueden variar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, escoger un jefe de Estado en Francia, escoger al presidente de la nación en México. Eh, pero, por ejemplo, comúnmente los que encontramos en común, bueno, valga la redundancia, es primero ser ciudadano del país,
tener una edad mínima que habla de cierta madurez mental de la persona candidata o que se quiera postular al cargo, cumplir con ciertas condiciones de residencia y experiencia, y la duración del mandato, además de que puede variar, pues porque puede estar obviamente estipulada en alguna constitución de cada estado, oscila normalmente entre 4 y 7 años, con la posibilidad en algunos supuestos de reelección en algunos países. En México sabemos que está prohibida la reelección desde que Madero la abolió precisamente en el sufragio efectivo, no reelección. Recordemos que ese era el estandarte de la Revolución Mexicana, cuando abolieron el sistema contra Porfirio Díaz. Los mecanismos de reelección pueden permitir un número limitado de mandatos consecutivos o alternos, incluso prohibir la reelección, como lo acabamos de decir. Es importante conocer las particularidades de cada sistema para poder entender cómo se garantiza la legitimidad y la estabilidad del poder ejecutivo en su ejercicio de poder. Entonces, vamos a hablar de las atribuciones y de los poderes que tiene el presidente de la República. El presidente de la República cuenta con diversas atribuciones y poderes que le permiten cumplir con responsabilidades a nivel federación. Entre los poderes administrativos incluye, por ejemplo, la capacidad de nombrar y remover ministros y otros altos funcionarios del gobierno, así como la dirección y coordinación de la administración pública. En cuanto a los poderes legislativos, el presidente también puede proponer leyes, emitir decretos con fuerza de ley en situaciones de emergencia solamente, y en algunos casos también tiene la facultad de vetar leyes aprobadas por el Congreso. Aunque no ejerce funciones judiciales directamente, es necesario que sepan que el presidente puede tener influencias indirectas en este ámbito, como el nombramiento de jueces y magistrados. En el ámbito diplomático, el presidente puede tener también el poder de dirigir la política exterior, firmar tratados internacionales y también acuerdos internacionales, nombrar a los embajadores que nos van a representar. Y finalmente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente tiene esa autoridad sobre la defensa y seguridad del país, incluyendo la capacidad de declarar estados de emergencia y también de movilizar a las fuerzas militares. Ya hablamos de las atribuciones, ahora es necesario conocer las limitaciones y los controles del poder ejecutivo. Como ya vimos, tiene el poder ejecutivo un amplio catálogo de atribuciones dentro de los tres poderes, a final de cuentas. Pero estas deben encontrarse limitadas y controladas. ¿Para qué? Para evitar abusos y también garantizar el equilibrio de los poderes. La separación de poderes establece que ningún poder del Estado puede ejercer funciones que le corresponden a otro. Ahí es el primer freno o el primer candado que vamos a encontrar, asegurando así un sistema de freno de pesos y contrapesos, que es lo que hablábamos, que eran estas ideas del pensador Montesquieu. Creo que ya les recomendé por ahí esa lectura, o que espero que ya hayan tenido oportunidad de tener un acercamiento a la misma. El poder legislativo controla el ejecutivo a través de diversos mecanismos, como la aprobación del presupuesto, la interpelación de los ministros que proponga el presidente y la posibilidad de iniciar procesos de destitución. Por su parte, el Poder Judicial, ¿cuál es el peso que tiene? Pues que puede revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y anular aquellos que sean inconstitucionales. Además, la sociedad civil y los medios de comunicación, conocidos como el cuarto poder, juegan un rol crucial en la vigilancia del Poder Ejecutivo, denunciando irregularidades y ejerciendo presión mediática y social para que se mantenga dentro de los límites legales y éticos. Estos controles son esenciales para que se pueda mantener la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. ¿Qué casos de estudio podemos analizar y ejemplos históricos sobre el Poder Ejecutivo para que vayan comprendiendo un poco más esta figura? Bueno, pues el estudio del Poder Ejecutivo se va a enriquecer con el análisis de casos históricos que muestran ejemplos tanto de un buen gobierno como el abuso del mismo. Por un lado, podemos encontrar presidentes que han gestionado eficazmente sus países y promueven el desarrollo económico, la justicia social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Denme un segundito.
Y por otro lado, en contrapeso, la historia también habla de numerosos ejemplos de presidentes que han abusado de su poder, convirtiéndose en dictadores y erosionando las bases de la democracia, acabando por completo con los otros poderes, y eso suele terminar en represión y violaciones a derechos fundamentales. Analizando estos ejemplos, podemos tener lecciones de vida de dos supuestos de gobierno o dos ejemplos de gobierno completamente dispares y que tienen consecuencias también completamente distintas. Mientras que una favorece, la otra perjudica a los gobernados. Ya por último, podemos decir entonces que el Ejecutivo es un componente pues esencial dentro del sistema de gobierno. Tiene funciones y atribuciones que son cruciales para la administración del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente también surge como un sistema de pesos y contrapesos el Ejecutivo. La implementación de efectiva de las leyes tiene mucha relación con el Poder Ejecutivo para que estemos verificando que precisamente el legislativo no quiera aprovecharse de la representación que tiene o bajo esa bandera poder cometer actos arbitrarios. Es importante recordar que la democracia no depende solo de las instituciones, sino también de la participación activa y vigilante, sobre todo de los ciudadanos, quienes deben exigirle a los poderes transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos por parte de todos sus gobernantes, esto incluido al jefe del Estado o el presidente de la nación. Entendamos entonces que aunque sea el comandante supremo, aunque sea el representante máximo de los intereses de un Estado, pues tiene que tener siempre atribuciones, pero también limitaciones. Espero que haya quedado claro. Como quiera, como siempre les recuerdo, cada clase va a estar habilitada la plataforma para que si tienen dudas respecto a este tema o los otros que han visto, con todo gusto los vamos a estar atendiendo. Ahorita les voy a pasar también el tema de la actividad que van a tener para esta semana. A ver, déjenme se los leo. Aquí lo tengo en mis apuntes. Es lo mismo de que ustedes han venido trabajando ya en estos días. Es un cuestionario, son 10 preguntas. Recuerden el tema de la conexión a internet. Debe ser una conexión estable. Entonces yo les pido que tengan ahí esas consideraciones para que no les afecte. Recuerden que solo son dos intentos por cada evaluación para que no les vaya a afectar en uno de ellos. También, por favor, cualquier anomalía me la pueden reportar en el botón a tu tutor. Y si no hay ninguna otra cuestión, con eso concluimos el día de hoy. Tengan un excelente día y estamos en contacto.